Muy buenos días, hermanos. Espero que hayan descansado, que hayan disfrutado de la familia, que hayan compartido estos 2 últimos fines de semana. Hoy iniciamos nuestro primer domingo del año. Hoy muy seguramente están a la expectativa de lo que se va a vivir. Pero yo les digo, de algo sí tenemos que estar seguros, y que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entrega tus planes al Señor, que Él enderezará tus veredas. Promesa del Padre, y Él no es hombre para mentir. Somos los pastores de la Iglesia Internacional Adoración, que estamos ubicados en el barrio Puente Largo. Y hoy quiero preguntar, ¿sientes inseguridad en tu vida? La Biblia nos enseña en el Salmo 13, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Cuántas veces se repite en este salmo el clamor ¿hasta cuándo? David expresa una gran angustia de corazón, ante lo cual él percibe como un futuro incierto debido al acoso de sus enemigos. Duda, temor, incertidumbre, desconfianza, todos estos sentimientos llenaban la mente de este siervo de Dios en aquellos momentos. Sin duda, este pasaje nos muestra un retrato de nuestro propio sentir en momentos en que nos encontramos en medio de una situación que nos muestra un futuro lleno de inseguridad, como el que estamos viviendo ahora. La inseguridad es un sentimiento que puede afectar negativamente la vida de una persona, y las razones que dan lugar a esa inseguridad pueden ser muy variadas. Podría deberse, por ejemplo, a la pérdida de un o ambos padres a una edad temprana, o quizás a alguna forma de abuso infantil o a cualquier otra tragedia que dejara huella muy profunda en su vida. También, en muchas ocasiones, la inseguridad es el producto de grandes y repetidos fracasos experimentados durante el transcurso de nuestra existencia. Cualquiera que sea la causa de la inseguridad, los efectos o consecuencias son por regla general muy similares. Estas personas pueden mostrar indecisión ante una situación trascendental en su vida por su temor a cometer un error, y esto puede llevarlas a tomar una mala decisión. Probablemente también les resulta difícil establecer una relación de amistad duradera porque cree que no es capaz de ser un buen amigo o amiga. Incluso puede adoptar una actitud de aislamiento por miedo a ser rechazado por los demás. Casi siempre percibirán este comportamiento como orgullo o arrogancia. La inseguridad no es algo que simplemente se confiesa y automáticamente desaparece. Más bien es una condición que debe ser confrontada por un periodo de tiempo más o menos largo. Sobre todo la persona que tiene este problema debe tomar la decisión de confiar en Dios. Él ha prometido, y en lo que el enemigo trata de hacer o cree hacerle creer a usted, Dios está ahí para librarlo. David estaba pasando por momentos de gran inseguridad e incertidumbre en su vida. Al describir su situación en este pasaje de hoy, se muestra temeroso e impaciente ante la supuesta tardanza de Dios para acudir en su ayuda. Sin embargo, en medio de su ansiedad, su corazón, que era conforme al corazón de Dios, le recuerda que independientemente de lo difícil de la situación, siempre debía confiar en el Señor. Por eso pudo declarar con toda seguridad: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Esta declaración implica seguridad no en él mismo, ni en las circunstancias, no en la suerte, sino en Dios de amor y misericordia, que todo lo puede. Y anticipando esta salvación termina exclamando: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Este salmo comienza con un lamento, pero termina con una canción gozoso. Este es un ejemplo del cual debemos aprender y tratar de todos los medios de ponerle en práctica en momentos como estos. Tu seguridad debe depender solamente de Dios, quien ha prometido estar siempre junto a tus hijos, no de las circunstancias que estás viendo, no de tu trabajo. Si tú te encuentras hoy en una situación en la que sientes inseguridad acerca de tu futuro, tu única esperanza consiste en volver tu rostro
hacia Dios y clamar a Él con la certeza de que nunca te abandonará. Cuando pongas toda tu confianza en el Señor, cuando creas de todo corazón que Él te ama y quiere lo mejor para ti y que además tiene el poder para resolver tus problemas y protegerte de todo mal, entonces sentirás que tus pies están sobre la roca firme y el Señor está guiando tus pasos por el camino correcto. Mis amados, mi Padre Celestial, damos gracias a ti, Señor, por la seguridad que nos ofrece tu palabra. Yo la recibo en este momento y me aferro a ella confiando plenamente que será suficiente para romper las cadenas de temor y la inseguridad y afirmar mi vida en ti, que eres mi roca fuerte. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, los dejo en compañía de mi amado Pastor John Jairo. Vamos a tener nuestra cena, vaya preparando los elementos, el pan y el vino. Gracias. Bueno, muy bien. Gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, por quien estamos hoy aquí reunidos y dándole toda gloria y toda honra, porque Él es el que merece la gloria y la honra. Amén. Como decía Cielo, vamos a celebrar la Cena del Señor, ya la veníamos anunciando los últimos 2 domingos, así que espero que usted esté listo para celebrar la Cena del Señor y espero que no se haya complicado la vida buscando un pan especial y un vino especial, porque pues, no consiste en la calidad de los elementos, sino en la calidad de lo que ellos representan, que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que es lo que hoy vamos a aprender con el favor de Dios. Y esa es la enseñanza que traigo hoy, la Cena del Señor. Así que, bueno, vamos a orar y vamos a permitirle a nuestra mente que se ocupe de las cosas que son importantes para ella. Gracias Dios, te damos gracias Papito Santo por este momento, por esta oportunidad, Señor, por darnos el privilegio de aprender lo que es valioso, importante, bueno para nosotros, Señor. Gracias porque tú estás en nuestras vidas, porque tú, Señor, has abierto el camino para que podamos estar confiadamente ante ti, Señor, y podamos resguardarnos en tu protección. Gracias porque tu mano no se ha cortado, porque tú no has perdido el control de nada y porque tú, Señor, tienes un lugar especial para todo aquel que en lo que tú hiciste a través de tu Hijo Jesucristo, para el que cree en esto, Señor, tú tienes este lugar especial. Amén. Bueno, muy bien, hoy celebramos por primera vez la Cena del Señor de esta manera virtual. Un acto simbólico muy importante para todas las personas y para los que ya hemos creído. Y es recordar, escuche, es recordar, como dice la palabra, el amor manifiesto de Dios por toda la humanidad a través de Jesucristo en la cruz. Espero que usted tome nota hoy, tome notas de todo lo que vamos a hablar. Hay varias escrituras, bastantes escrituras, pero esto es importante que quede claro y por eso les pido por favor que tomen nota para que mediten ellas en todo lo que vamos a aprender hoy y con seguridad el Señor le va a dar más revelación sobre esto. No se quede solo con lo que yo le digo, por favor. Y es importante entender la razón por la cual el mismo Señor Jesús instituyó la cena, la enseñó y pidió a sus discípulos que lo hicieran como un recordatorio de lo que Él en su propio cuerpo sufrió por una causa. Y esa causa es nuestra libertad del poder de Satanás que se ejecuta en cada persona a través del pecado, resultando como consecuencia la muerte eterna. Vamos a estudiar este tema, siguiendo con la enseñanza que encontramos que dio Pablo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11. Pero antes de ir allá, quiero citar un versículo que para muchos fue de confusión en aquella época y que todavía hoy es de confusión para muchos por las palabras que el mismo Señor Jesús usó para dirigirse a los judíos que lo escuchaban. Y esta escritura está en Juan capítulo 6, versículo 51. Juan capítulo 6, versículo 51. Dice así: yo soy el pan vivo
que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, es tanta la confusión que estas palabras traen a las personas que muchos llegan a pensar que esto era una declaración literal que Jesús hacía sobre comer su cuerpo. O sea, que los estaba invitando a comer su propia carne. Y eso le pasó a los judíos de igual manera. Cuando Él les habla allí en el versículo 52, en el mismo capítulo de Juan, capítulo 6, 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? El Señor Jesús no se estaba refiriendo literalmente a comer su carne, su cuerpo, como una práctica canibalista. El pan es una referencia a su cuerpo, un símbolo con el cual quiso representar que iba a ser sacrificado como sustituto del pecador para el beneficio de la vida espiritual de los creyentes. Así que el Señor les responde a estos judíos que están confundidos ahí en el versículo 53 y les dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pues por supuesto que ellos quedaron mucho más confundidos, ¿no? Ahora el cuerpo del que habla aquí Jesús, es referencia y es su cuerpo y es lo que él les está hablando proféticamente, es decir, con respecto a lo que va a pasar, porque Él todavía no ha muerto, Él va a morir en la cruz, pero Él les está hablando de eso que Él va a hacer en la cruz y que va a pasar en su propio cuerpo, a través del sufrimiento que Él va a padecer allí en la cruz y todo el proceso que lo llevó a la cruz. El cuerpo es referencia a su encarnación sobre el hecho de que vino y se hizo carne como uno de nosotros, se humilló a nuestra humanidad. Es decir, yo no estoy hablando de reencarnación, estoy hablando de encarnación. ¿Amén? Él se hizo hombre, perdón, Él se hizo hombre. Al decir se humilló, lo que nosotros debemos pensar es en el gran desprendimiento que hizo Él de toda su gloria, de toda su alabanza, de toda su majestad, para encerrarse, sujetarse en un cuerpo de aflicción como el nuestro. Ahora, la sangre indicaba el sacrificio de redención en la cruz. Comer la carne y beber la sangre son expresiones no literales, sino metafóricas, que el Señor usó para enseñar el beneficio de su sacrificio apropiado por la fe de las personas. La única manera de obtener la salvación del pecado, de obtener la salvación de Satanás y de la ira de Dios que será ejecutada sobre todo lo que es pecado, es por medio de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él mismo afirmó en el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, note que la Biblia fue escrita para que nosotros hoy la pudiéramos estudiar. Así que, ¿cómo es que vamos a comer la carne de Jesús y vamos a beber la sangre de Jesús? Ahora, la iglesia celebra la Cena del Señor como la conmemoración de este sacrificio. Es una ocasión importante y seria que debe ser tomada como lo merece. ¿Y cómo lo debemos hacer? Con fe, con gozo, con esperanza. La tradición religiosa romana enseña que el pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, tergiversando lo que enseña el Señor. Al decir el Señor, esto es mi cuerpo y mi sangre, no se está refiriendo al pan literalmente y al vino literalmente transformándose en su cuerpo literal. Déjenme darle un par de ejemplos para que podamos comprender lo que está tratando de decir el Señor aquí, o lo que Él quiere decir. En la Biblia encontramos pasajes donde dice el Señor, por ejemplo, yo soy el camino.
Hay otro pasaje donde dice, yo soy la puerta. Ahora, no se está refiriendo literalmente a que Él es un camino y que Él es una puerta. Es lo que simbolizan ellos. Es lo que representa un camino, es lo que representa una puerta. O sea, una puerta es para permitir la entrada a algo. Amén. Y entonces Jesús usa esta forma metafórica para hablar de algo que les puede venir a hacer recordar lo que pasó con su cuerpo y su sangre. Que todo iba a ser a favor nuestro. Al decir el pan, esto es mi cuerpo, estaba dando el significado de lo que iba a hacer con su cuerpo. Estaba simbolizando toda su persona en la encarnación para sacrificio por nosotros, de lo cual debemos alimentar nuestra alma. Por eso la forma de pan. Déjenme darle otro ejemplo con respecto a comer mi cuerpo. Ezequiel capítulo 3 versículo 2 dice, yo abrí la boca y él hizo que me comiera el rollo. En su visión, Ezequiel comió el mensaje de Dios y encontró que este alimento espiritual no solo era bueno para él, sino que era dulce como la miel. Algo similar usted va a encontrar en Apocalipsis 20, 10, 8 al 10. Apocalipsis 10, 8 al 10. Si digiere la palabra de Dios, si usted come la palabra de Dios, si la digiere, descubrirá que no solo fortalece su fe, sino que su sabiduría le endulza la vida. Uno necesita alimentarse espiritualmente de la misma manera en que se alimenta físicamente. Esto significa algo más que simplemente echar un vistazo casual al mensaje de Dios. Significa hacer de la palabra parte de su vida. Recuerden que en el principio Dios le dio instrucción a Adán y a Eva y les dijo de qué árboles podían comer y de qué árbol no podían comer. Ahora, mucha gente confunde que Adán y Eva comió la manzana y en ningún momento mencionan una manzana. Comió del fruto del árbol. Ahora, ese árbol, esos dos árboles, tipifican a Cristo y a Satanás. El que ellos no debían comer era el de Satanás. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Le creyó a Satanás, es decir, se alimentó de lo que habló Satanás. Y le creyó a Satanás y por eso ellos permitieron que el pecado entrara al mundo. Ahora, yo creo que esto queda entendido. Continuando con la cena del Señor. En respuesta a este sacrificio, el Señor pide que nosotros celebremos la cena, pero haciendo memoria, recordando lo que Él hizo. Por eso dice, cuando hagan esto, háganlo en memoria de mí, en memoria, para recordar. Es un mandamiento que debemos celebrar como creyentes. Ahora, escuche, es un mandamiento, no es una ley. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la diferencia entre ley y mandamiento? Pues que la ley fue dada para que los hombres entendieran que estaban pecando. O sea, la ley les enseñó la realidad de sus vidas y los condenó. Ahora, el mandamiento es la forma en como Dios nos dice que algo es lo que tenemos que hacer para recordar qué es lo mejor. Entonces, cuando Jesús dijo, hagan esto, nos está diciendo, eso es lo que les recomiendo. Esto es lo que ustedes deben hacer cuando estén en la verdad, para que sigan en la verdad. Es traer a la memoria o la conciencia o a la conciencia la presencia misma de alguien. Mejor dicho, tomar la cena no es simplemente recordar que el Señor Jesús fue crucificado hace un poco más de 2000 años atrás. Es estar consciente de lo que significa y representa para nosotros la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la obra? La redención de nuestra pena de muerte. El pago que se hizo por medio del cuerpo y de la sangre para que la sentencia no fuera aplicada a nosotros. La Biblia dice que todos pecamos y por tanto, por haber pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No hay uno que se escape, todos pecamos. Y usted puede creerse muy santo y muy bueno, pero el solo hecho de que usted haya pensado mal
y ese pensamiento lo haya llevado a obrar mal, usted ya está mal con Dios. Amén. Entonces no puede decir que no ha pecado, y el que diga que no ha pecado le está diciendo mentiroso a Dios. Ahora, también la obra de santificación, ¿y esa obra cuál es? La manera en cómo nosotros espiritualmente adquirimos la vestidura que nos reviste de la santidad de nuestro Señor, y por eso entonces somos santificados. Por eso Pablo llama a los hermanos en las diferentes iglesias, cuando usted lee las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo, santos, él los llama santos. A los santos que están en tal lado, en Macedonia, en Corintio, en Éfeso. ¿Por qué los llama santos? Porque están santificados. ¿Qué quiere decir esto? Dios los limpió de su pecado a través del derramamiento de la sangre de Jesús. O sea, por esa intención fue que Él fue herido y derramó su sangre, para que fuésemos, si usted cree en esto, entonces usted es santificado. Es un atributo de Dios que Dios imputa al creyente por la justicia materializada en Cristo Jesús. De esto ya hablamos el domingo pasado. Ahora, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Dios mismo, según la Biblia, que diseñó, materializó y ejecutó en su misma persona todo lo anterior. Como dice la Escritura, en Juan capítulo 1, versículos 2 al 3. Juan 1, 2 al 3. Mire cómo dice, Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. O sea que estaba con Dios, por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada hubiera sido hecho, nada hubiera existido. Entonces, cuando celebramos la Cena del Señor, recordamos esta obra perfecta que Dios propició para nosotros por sí mismo, por amor a su nombre. Y cada vez que lo hagamos como creyentes, juntos, y aquí estamos juntos, no necesitamos estar en el mismo lugar, aquí estamos viéndonos, o ustedes me están viendo a mí, pero yo creo por fe que ustedes están allí, y estamos en el mismo espíritu, y estamos adorando al mismo Señor. ¿Amén? Esto es lo que debemos hacer, y también proclamar, es decir, hacer una obra evangelística. Es decirles a todos los demás que lo celebramos, que lo creemos, que lo vivimos y queremos que otros lo conozcan para que también ellos puedan ser llamados a la vida eterna. Ahora bien, la actitud correcta para tomar la cena del Señor la explica el apóstol Pablo. Vamos por favor a primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27. Dice así, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, como que la está tomando en vano. Lo indigno se trata de la actitud, de la fe y de la disposición. La actitud es estar preparados, estar listos, y no como para celebrar un ritual, no como una costumbre o una tradición. No es venir pensando en cumplir con algo más. No es venir pensando que la iglesia debe hacerlo porque somos miembros de ella y entonces tenemos que participar de ella. Tampoco consiste en creer que al participar mi madurez espiritual va a ser mayor o que a través de este acto simbólico por fin voy a ser absuelto de la culpa producto del pecado. La fe en la obra redentora del Señor Jesucristo es nada más y nada menos que el único requisito exigido por parte de Dios para obtener la salvación. No hay otro requisito. Es decir, si usted cree que tomando la cena del Señor usted va a recibir la salvación, pues se equivocó. Pero si a través del entendimiento de la cena del Señor, de lo que ella significa, usted recibe al Señor, pues esto es lo que le otorga la salvación. Así que si tomamos la cena de una manera ritualista, sin creer,
y aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, quien fue resucitado de entre los muertos y fue el Cordero por medio del cual los pecados fueron quitados de la humanidad, entonces es indigno. O sea, no se toma por deporte, no se toma porque todo el mundo lo hace. Se toma con entendimiento, sabiendo lo que Él hizo en la cruz. Y cuando usted lo entiende, pues usted cree. Y cuando usted sabe lo que pasó, lo que eso trajo como consecuencia a su vida, pues usted lo abraza, porque eso nada más y nada menos significa su libertad del pecado y la vida eterna junto a Dios, siempre, desde ya para siempre. Debe saber usted que este sacrificio fue hecho una vez y para siempre. ¿Y qué significa? Significa que el perdón de pecados se aplica de una vez y para siempre sobre aquel que quiere recibir el amor y la paz de Dios Padre. Es decir, hermanos, escuche esto. Dios dice que Él nunca más se acordará de sus pecados. Ahora, si Él los perdonó y usted no está exento de pecar, porque puede pecar en cualquier... O sea, yo no le estoy diciendo al decir puede pecar, no le estoy diciendo hágalo, sino que accidentalmente usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer. Usted va a pecar, algún momento va a pecar, algún momento se va a equivocar. Y entonces no significa eso que otra vez tenga que morir Jesucristo para poderlo perdonar. No, Él derramó su sangre una sola vez, para siempre, para que usted lo entienda que su pecado ya no lo va a condenar, porque Él venció el pecado. Yo le pido a Dios mucho que le pueda dar sabiduría al que no lo entiende y lo pueda creer por fe solamente. Entonces, cuando usted cree, está envuelto en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es que usted no se pierda, que usted sea salvo. Y esa justicia la aplicó toda. Él aplicó toda su justicia en Cristo Jesús. Recuerde el domingo pasado. Por eso es que Satanás debe temblar. Por eso es que su cuerpo ha sido vivificado. Amén. Ahora, la disposición de recibir el perdón y el amor de Dios, eso es lo correcto, eso es lo que Él quiere. Él no quiere que usted viva en amargura y en temor pensando, pequé otra vez, Dios está bravo conmigo. Lea, por favor, lea la Biblia. En Romanos capítulo 8, al final del capítulo, dice que nada podrá separarnos del amor de Dios si usted cree. Muchos no toman la cena, y escuche, muchos no toman la cena porque consideran que el pecado que han cometido es mayor y se sienten tan indignos que ni la obra redentora de Cristo puede liberarlos del pecado y de la muerte y del castigo. Se sienten tan culpables que no le dan el poder a Dios que desató en la cruz para ese perdón de pecados. Entonces eso es no saberse digno. Ahora, usted puede que no haya sido digno, pero Él lo ha hecho digno por haber creído en lo que Él hizo. Y Él lo ha hecho merecedor por haber creído en lo que Él hizo. El no saberse digno es no aceptar que de tal manera nos amó Dios que hasta su Hijo dio por nosotros. O sea, solo piense en lo que le costó a Dios. Y le costó su vida. La vida suya en la forma de su Hijo, en la forma de su humanidad. Eso le costó a Dios, el liberarlo a usted de las consecuencias de su pecado. Y con esto no le estoy diciendo entonces que usted está libre de hacer lo que usted quiere, vivir como usted quiere. Porque si usted entiende cuánto amor hubo allí por usted y usted recibe el Espíritu Santo, comienza a entender la verdad de Dios, y eso es precisamente para que usted comience a darse cuenta que el pecado no es su mejor amigo, que el pecado le trae un momento de satisfacción, pero muchos años, tiempo, eternidad de amargura, de tristeza, de pesadez, de desolación, de desesperanza. Si alguna de estas cosas están en nuestro corazón, o sea, es decir, si usted no cree en nada de esto, si usted está apartado, si usted cree que es indigno, si usted todavía se siente culpable, si usted cree que el pecado suyo es tan grande, entonces eso es una actitud indigna que rechaza
y dice que Jesús no es apto para esta persona que está pensando así. Recordemos que Jesús es el único que sabe el corazón de todos. Solo Él sabe quién viene indignamente a tomar su cena. Por eso es muy importante hacer lo que dice el siguiente versículo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 28. Primera carta a los Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pregúntese si hay algo que lo separa del Señor, de vivir en gozo, de vivir libre de culpa, de temor. Pregúntese si hay algo que le impide creer. Acuda ahora mismo a Dios y pregúntele que le revele, pídale que le revele qué hay en su propio corazón para usted recibir, poder estar en paz. Es en esa paz que Dios da. Póngase a paz con los hermanos, con sus familiares, con sus amigos. Procure estar en paz con todos y tome la cena. Ahora, si los demás no le responden a su deseo de estar en paz con ellos, ya es problema de ellos. Pero usted haga como Dios le dice. Usted reciba lo que Dios le quiere dar. Y la manera de ponerse en paz con Dios y ser libre de esas cargas es creyendo en todo lo que dice que Dios hizo a través de la persona de Jesús en la cruz. O sea, usted lo cree, usted lo toma como suyo. No hay otro poder superior a ese, al de Dios, que permita a una persona ser liberada del pecado, de Satanás y de la muerte. Jesús fue el que venció en la cruz. No hay otro poder. Voy a explicar esto de otra manera, un poquitico más gráfica y de pronto más cruda, pero a la vez más sencilla, que nos lleva a entender la realidad de la humanidad sin Dios y lo que Él hizo en la cruz por todos, es decir, antes de Jesús en la cruz. O usted cree o usted no cree. La Escritura dice, Proverbios 17:15, en Proverbios 17:15, Dios no soporta dos cosas, que el culpable sea declarado inocente y que el inocente sea declarado culpable. Léalo por favor, Proverbios 17:15. Dios no soporta dos cosas, que el culpable sea declarado inocente y que el inocente sea declarado culpable. Dios no justifica al impío, Dios lo condena. Por lo tanto, ese es el problema de toda la humanidad. ¿Por qué el problema de toda la humanidad? Porque Dios lo dice y Romanos 3:23 lo declara. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nace la pregunta, ¿cómo puede Dios, tan justo, tan recto, poder justificar a hombres tan malos? Para que Dios sea justo, debe condenar al pecador para su propia gloria. Por consiguiente, Jesús se ofreció a sí mismo para condenar el pecado de todos en su propia humanidad, con el fin de que toda la maldición que había sobre todos recayera sobre él mismo, para que fuera maldito él por nuestra causa. Por eso dice la Escritura en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Escuche, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Dios tiene que condenar al malvado. Dios tenía que condenarnos a nosotros, pero Él no lo iba a hacer. Ese no fue su deseo, esa no fue su intención. Pero para que Él fuera justo tenía que condenarnos. Dios tiene que castigar el pecado porque su naturaleza no lo permite. Porque esa perfección de Dios rechaza toda maldad, todo pecado. Por lo tanto, nosotros estábamos aislados de Dios, destituidos de la presencia de Dios.
Y como consecuencia nosotros teníamos que pagar. Pero ese no era su deseo. Por eso decidió hacer que la perfección misma se ocupara de vencer lo que nos alejaba de su presencia, el pecado. ¿Y cuál es esa perfección? Él mismo, escuche, Él mismo, Dios mismo, se hizo carne, se despojó de su propia esencia, de su espiritualidad, de su grandeza en el cielo, en el universo entero, para hacerse semejante a nosotros. Y de la misma manera en que el hombre dejó entrar el pecado en el diseño de Dios, en el ambiente de Dios que Dios había creado y donde puso al hombre, de esa manera lo venció. Usted puede leer en Juan capítulo 1, perdón, Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. Voy a leer esta escritura y después voy a leerles otra, que creo que el Señor me la está recordando en este preciso momento para traérsela a todos, porque es interesante, es importante que todos nosotros entendamos muy bien qué es lo que estamos creyendo. Muy bien, dice Juan capítulo 1, versículos 1 al 6. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Escuche, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, si usted lee en el principio, que es el Génesis, eso quiere decir Génesis, principio, ahí dice que Dios habló, soltó la palabra, el verbo, y todas las cosas fueron hechas. Y recuerdan el versículo que les leí anteriormente, por Él fueron hechas todas las cosas. Sin Él no hubiera existido nada. Así que está confirmando la palabra quién era Dios y qué hizo Dios. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Escuche el versículo 2. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Dios creó todas las cosas hablando su palabra. En Él, en el verbo, que era Dios, estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirlas. Y ese verbo, que es Dios, y estuvo en el escenario del hombre desde que fue creado, dice el versículo 4, ahí mismo en Juan, versículo 14, Juan 1, 14. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. En otras traducciones dice, y se hizo carne, pues es lo mismo, y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. ¿Quién es ese? Jesucristo. Lleno de gracia y de verdad. O sea que estamos hablando de que Jesús se hizo carne, se humilló, se hizo semejante a nosotros. Muy bien. Hay otra escritura en Filipenses, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, que confirma lo que estoy hablando de Juan. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Bueno, al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escuche bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Está hablando lo que Juan está diciendo. Se hizo como nosotros, hecho semejante a los hombres. Pero aún más, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. No solamente se despoja de todo lo que Él es,
y se hace como nosotros, sino que además, estando como nosotros, se humilla a sí mismo, se sujeta al deseo del Padre, en un cuerpo igual al nuestro, semejante en tentaciones, en emociones y en todas las cosas. Y Él se sujeta a la voluntad del Padre, no comete pecado, Él es perfecto y da su vida por todos nosotros, el mismo Dios. Y por esa razón, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Así que nosotros podemos entender entonces quién es Jesús. Ahora, como si fuera poco, luego de que Él aparece en el escenario del hombre en la tierra, fue identificado por Juan el Bautista, el que bautizaba en agua, para llamarlo por su nombre, que significa el Salvador del mundo. Salvador del mundo. Eso es lo que significa Jesús, el nombre de Jesús. El capaz de quitar el pecado, el Cordero de Dios. En Juan capítulo 1, 29 al 30. Juan capítulo 1, 29 al 30. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Toda la ira de Dios fue derramada sobre Jesús, sobre su humanidad, sobre el Salvador del mundo. ¿Por qué la ira de Dios fue derramada sobre Jesús? Porque Él recibió todo el castigo por nuestros pecados. Nuestros pecados estuvieron en Él, nuestras enfermedades estuvieron en Él, nuestras rebeliones estuvieron en Él, todo lo que nos robaba nuestra paz estuvo en Él, en su humanidad. Y por eso Él se hizo maldito. Y esa es la exclamación. Cuando Él en la cruz exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba ocurriendo algo terrible en la humanidad de Jesús, que Él nunca había experimentado. Estaba experimentando el pecado, la culpa, la maldición de todos nosotros, la enfermedad de todos nosotros, lo que causaba la enfermedad, y por eso dice que todo aquel que cuelga en el madero es maldito. O sea que todo esto lo hizo maldito, y el Padre no pudo estar con él en ese momento, porque el Padre es perfecto, es santo. No podía tener comunión con el pecado. Jesús fue nuestro sustituto en la cruz. Nosotros debimos pagar nuestra culpa por el pecado. Pero el plan de amor de Dios, que se materializó en Jesucristo, y amor por nosotros, porque Él no quería que nosotros nos perdiéramos. Todo esto lo planeó y lo hizo en Él mismo, haciéndose hombre, en Jesucristo, haciendo que todo aquel que en Él crea, o sea, en lo que pasó en la cruz, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es lo que proclamamos. Jesucristo es el Cordero que quita el pecado y provee la verdadera redención de la esclavitud, la libertad del pecado. Esa es la redención, la libertad. Él pagó para que nosotros fuéramos libres del pecado. Así que para el cristiano la redención está en Cristo. Pero hay algo más en esta fe. Hay algo más en esta fe. El creer en lo que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz nos da la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Escuche bien. Esto no es porque usted se sienta bueno o usted haga obras de justicia o de caridad. Esto es por creer en lo que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz por usted.
nos da entonces, esa fe en eso, Él nos da la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1, 12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mas a cuantos lo recibieron, ¿cómo es que lo recibe? Por fe. A los que creen en su nombre, no es simplemente yo creo en Jesús. ¿Qué representa Jesús? Los judíos no le colocaban los nombres a las personas o no le colocan los nombres a las personas porque les pareció bonito. Ellos les colocan es por un significado, por algo que tiene una razón de ser. Y Jesús significa el Salvador del mundo. Entonces, a los que creen en su nombre quiere decir a los que creen que Él es el Salvador del mundo y que dio su vida por nosotros, porque el Cristo es el que redime la humanidad, por eso lo llaman Jesucristo, amén, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esa posición de hijos implica que Dios se convierte en nuestro Padre. Ahora, solo piense, un Padre como Dios, un Padre quiere lo mejor y todo para sus hijos. Con nuestro Padre Celestial no es diferente y por eso ha hecho lo que hizo en la persona de Jesús. Recuerde que esto no es porque usted se lo merece, o porque usted es bueno y hace muchas obras de caridad, o porque usted siente que no le hace nada malo a nadie. Esto es solo por creer en lo que Dios hizo por cada uno de nosotros, porque nos amó, y eso significa mucho más de un proceso o vida religiosa. Solo voy a citar una de las muchas escrituras para ilustrar la provisión perpetua de nuestro Padre, empezando desde que creímos, en el momento en que creímos, y recibimos en nuestro intelecto lo que entendimos. Romanos 11:22. Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Como le dije al principio, espero que esté tomando nota sobre estas cosas, sobre estas escrituras, porque ellas le llevarán a que su fe sea cada vez más sólida y su fundamento correcto evitará que cualquier doctrina, temor o duda lo mueva de la verdad de Dios. Usted va a estar firme allí. Entonces Pablo comienza inmediatamente a enseñar lo que es la cena. Y dice, estoy en 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios 11. Voy a leer desde el versículo 23. Desde el versículo 23 en adelante. Capítulo 11, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, vamos a tomar el pan, y como dice esta escritura, vamos a tomar el pan haciendo memoria de lo que Él hizo en la cruz, que ya se los he explicado, y que le pido vuelva y hágalo, vuelva y lea las escrituras, vuelva y lea y repase todo esto, y entienda por qué tomamos estos símbolos, el pan, tome su pan, y hacemos memoria y le damos gracias al Señor. Podemos tomar el pan. Y ahora tomamos la copa, el vino, que representa lo que Dios hizo por nosotros a través del derramamiento de su sangre, de la sangre de Jesucristo.
que implica nuestra libertad plena de la culpa, del castigo por nuestros pecados, sabiendo que hemos sido perdonados y ahora sido hechos hijos de Dios. Podemos tomar. Amén. Ahora recuerde esto. Lea el capítulo 53 de Isaías. Lea el capítulo, los primeros versículos, desde el 4 en adelante. Y usted se va a dar cuenta que cada azote, cada punzazo que Jesús sufrió en su cuerpo, que recibió en su cuerpo, que cada empujón, cada caída, todo lo que él sufrió en su cuerpo tiene un significado. Y él sufrió todo esto por nuestra sanidad corporal, nuestra sanidad del alma, nuestra sanidad corporal, nuestra paz. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios porque Él tomó la iniciativa y es a través de Jesucristo. Por eso ya tenemos paz, ya el pecado no me condena, ya el pecado no me atormenta, ya Satanás no tiene poder sobre mí, a menos que yo se lo dé. Ya Él me ha hecho libre de todas estas cosas. Por lo tanto, ya no tengo temor. Y además, las preocupaciones, lo que me roba la paz, que son las preocupaciones de este mundo, es decir, lo que necesitamos para vivir, Él garantiza que nos lo da. Usted también puede leer el capítulo 6 de Mateo. Mateo capítulo 6. Amén. Ojalá lo haga. Por favor, léalo para que usted entienda completamente lo que hoy estamos haciendo. No solo estamos recordando un sacrificio, no solo estamos recordando algo tremendo que pasó en la cruz. Estamos dando gracias porque ahora tenemos la calidad de hijos. Y recuerde la escritura, que padre que su hijo le pida pan, él le va a dar una piedra. El Padre nos quiere dar todo, pero Él dice por mí, primero, ocúpense de entenderme de qué es lo que yo quiero, cuál es mi justicia, qué fue lo que hice por ustedes. Y yo les doy todo lo que necesitan. Y esto requiere entonces un cambio de pensamiento, de mentalidad. Por eso, amado Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias por este profundo amor enseñado en tu humanidad en Cristo Jesús. Gracias por tu bondad al ofrecernos el camino para estar contigo por siempre y recibir de ti todas las cosas que son necesarias para nuestro bienestar en este mundo. Gracias porque ya la ruina, la preocupación, la enfermedad no son tu voluntad para nosotros. Gracias por protegernos, por guiarnos, por enseñarnos y por habernos liberado del poder de Satanás, del pecado y de una separación eterna de tu presencia. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos en tu mano. Iniciamos, Señor, un nuevo año. Iniciamos, Señor, un año con muchas expectativas de acuerdo al mundo, pero en ti tenemos la certeza de nuestra seguridad, de nuestra paz, de nuestra salud, de nuestra prosperidad. Gracias, Señor, solo encamínanos en tu verdad y llévanos, Señor, siempre, siempre despejando toda duda de nuestra mente, quitando todo velo de incredulidad en Cristo Jesús. Amén. Y como siempre, mis queridos hermanos, si usted tiene algo que preguntarnos, si tiene alguna inquietud, si quiere que oremos por usted, si quiere que de alguna manera lo conozcamos, escríbanos por favor a este correo que aparece en la pantalla. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios y Padre, nuestro Señor, protector, guía y nuestra esperanza eterna. En el nombre de Cristo Jesús quedamos, Señor, siempre en tu presencia, porque esa es tu voluntad. Amén, amén. Y amén. Amén, amén, amén.